It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. A medida que nos adentramos cada vez más en territorios completamente sin explorar, consideremos esta cita atemporal de Mark Twain. Toda civilización lleva las semillas de su propia destrucción, y el mismo ciclo es visto en todas ellas. La república nace, florece y decae en una plutocracia. La gente inventa a sus opresores y los opresores sirven la función para la que fueron inventados. En esta transmisión, nuevos informes sobre graves amenazas a las que nos enfrentamos colectivamente. Amenazas existenciales, de las que aún en este momento la mayoría no tiene conocimiento o no quieren enfrentarlas. Este nuevo informe, el que estoy por cubrir, de científicos de renombre internacional, es una largamente esperada confirmación de lo que Geoengineering Watch ha estado diciendo desde hace más de una década. El colapso de la civilización es el resultado más probable. ¿Acaso este informe se refiere a la pandemia? ¿O a amenazas mucho más graves? Quédense conmigo. Soy plenamente consciente que los datos de los que informo en esta hora de noticias libre de anuncios comerciales no son lo que la mayoría quisiera escuchar. Muchos ni siquiera están dispuestos a escuchar, mucho menos investigar estos datos por su cuenta. Pero sin importar cuán rechazados e impopulares puedan ser estos hechos, solo al enfrentarlos tenemos alguna posibilidad de supervivencia, aún en el corto plazo, en un planeta moribundo. Si no crees que tan graves conclusiones puedan ser ciertas, adelante, pero sigue escuchando, toma notas e investiga por tu cuenta, honestamente. Y si bien lo que descubras no te va a gustar, de nuevo, si vamos a tener alguna clase de posibilidad de preservar algún futuro para alguien, enfrentar plenamente los fríos hechos sin tergiversar es el único camino hacia adelante. Y esto incluye despertar a una masa crítica de la población a estos hechos. El colapso en incontables frentes ya estaba teniendo lugar mucho antes de implementarse el escenario del COVID-19. Geoengineering Watch lo ha estado advirtiendo por ya más de una década. La ilusión cultural colectiva de perpetuo crecimiento en un planeta finito con recursos finitos está en el proceso de ser despedazada. El término desarrollo sustentable es un claro oxímoron, dos palabras incongruentes entre sí. Consideremos otra cita de indiscutible verdad de Mark Twain. Dijo esto: la civilización es la multiplicación sin límites de necesidades innecesarias. Desafortunadamente, muchos aún se aferran a la mentira de que, cita textual, el tercer cuarto de este año verá la más fuerte recuperación económica en la historia de los Estados Unidos. Una mentira propagada por muchos, comenzando con la Casa Blanca y su asesor en economía Kevin Hassett. La bolsa de valores es un esquema de Ponzi diseñada para pacificar poblaciones clave hasta el amargo y brutal final. Este hecho se va a ir tornando cada vez más claro en las semanas y meses venideros. Esperen y lo verán. Puntos calientes de COVID pueden continuar a ser avivados por el tiempo que deseen aquellos en el poder. Si los fuegos de la infección no arden lo suficientemente rápido, y si demasiados en la población despiertan a las verificables falsificaciones relacionadas al COVID-19, nuevas y más virulentas versiones de este virus pueden ser agregadas a la mezcla, o un patógeno completamente nuevo puede ser liberado entre las poblaciones. Aquellos en el poder tienen el mazo de cartas. Pregunta: ¿por cuánto tiempo más la mayoría de las sociedades continuará a apoyar activa o pasivamente los dictados y tiránicas acciones de emprendimientos criminales que se hacen pasar por gobiernos legítimos?
Este es el caso en incontables países alrededor del mundo, incluyendo por supuesto al nuestro, el que está en la mayor de todas las comparativas de tiranía, con unas fuerzas armadas mayores a las 10 siguientes, combinadas. Algunas muestras de titulares para considerar de la semana pasada. Comercio internacional cae en un 27% en el segundo cuarto, luego de la estrepitosa caída de abril. ¿Y cuántos han escuchado de este siguiente informe antes de que los medios de comunicación intentaran marginalizarlo? La Organización Mundial de la Salud dice que la propagación de COVID-19 por parte de portadores asintomáticos es rara. Ese titular era de Time Magazine. Ahora agreguemos esto, de múltiples fuentes. El doctor Anthony Fauci dice que el comentario de la Organización Mundial de la Salud sobre el contagio asintomático no es correcto. Por supuesto, el Dr. Fauci sabe que el COVID-19 va a continuar a expandirse, pues él es verificablemente una de las principales figuras involucradas en su creación. Con fondos por un total de $7,2 millones provistos por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, siguiendo indicaciones de Fauci, la característica de ganancia de función del COVID-19 fue diseñada en laboratorios situados en Estados Unidos y China. Esto no es especulación, es un informe verificable cubierto previamente en estas transmisiones. En el 2017, Fauci dijo ante las cámaras que en esta presidencia habría una pandemia sorpresiva. Señor Fauci, ¿cómo es que sabías esto? Consideren y recuerden que todo el escenario del COVID-19 es tan solo una de las respuestas de la estructura de poder a amenazas existenciales que se están desarrollando en el horizonte más amplio. Del Daily Mail del Reino Unido. El asesor de Trump en enfermedades infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, hizo una evaluación sombría sobre el coronavirus este martes. Se refirió a la pandemia como a su peor pesadilla e insistió en que la lucha contra su propagación está muy lejos de finalizar. Teniendo este dicho de Fauci presente, este nuevo informe fue publicado ayer, de múltiples fuentes. Aumenta el riesgo de nuevos cierres de emergencia por miedo a una segunda ola de COVID-19. ¡Qué sorpresa! Del New York Post y de otras fuentes. La Organización Mundial de la Salud retracta su afirmación de que la transmisión de coronavirus por portadores asintomáticos es muy rara. Cuando sale a la superficie alguna verdad que no va de acuerdo con las agendas y objetivos de la estructura de poder, esta es rápidamente atacada. Lo hemos visto una y otra vez. De Bloomberg. Se avisora aún más desabastecimiento de comida en Estados Unidos con brotes en más de 60 procesadoras de alimentos. Pero hay ruedas mucho más grandes que esta girando en el horizonte de la escasez de alimentos. Océanos moribundos, zonas de pesca que colapsan, colapsos de cultivos que se aceleran a nivel mundial en simultáneo con el colapso de ecosistemas en todo el planeta. El asalto en curso de la ingeniería del clima está atizando aún más las llamas de este proceso. Guerra climática. Este siguiente titular es tan solo una muestra del horizonte más amplio. Es un aviso del colapso de los sistemas vitales del planeta, el que está siendo empeorado por planes encubiertos de manipulación climática. Plagas de langostas en partes de África y Asia amenazan a millones con hambrunas. ¿Cuál es la causa principal de estas plagas? Demasiada lluvia en lugares equivocados, en momentos equivocados, consistentemente. Los ingenieros climáticos controlan el flujo de las precipitaciones y así controlan la provisión de alimentos y así a las poblaciones. Conecten los puntos. Hambrunas, caos y matanzas en una escala inimaginable. Se aproxima. Ya está comenzando a desarrollarse y se va a acelerar rápidamente de ahora en más. ¿Acaso tiránicos gobiernos irán aumentando medidas para monitorear la desintegración de las sociedades alrededor del planeta? La respuesta es afirmativa. Del Daily Mail del Reino Unido. Bill Gates respalda un plan por $1.000 millones para cubrir al planeta con satélites Gran Hermano. El circo de locura continúa. Distracciones y engaños mantienen los ojos de las masas alejados del horizonte más amplio hasta que colectivamente impactemos la pared a velocidad máxima. Muchos discuten sobre las agendas de largo plazo de las estructuras de poder. ¿Acaso estas agendas existen? Por supuesto. Controlar centros de poder, controlar fuentes de alimentos, controlar al así llamado sistema médico, controlar al clima y mucho, mucho más.
Pero esta pregunta debe ser incluida en cualquier discusión sobre agendas de la estructura de poder. ¿Cuánto van a importar estas agendas en un planeta que ha sido tan completamente devastado que ya no puede soportar la vida sobre él? Tengan esta pregunta presente. Y muchos preguntan, ¿por qué se harían esto a sí mismos? Respondemos constantemente a esta pregunta. La presente administración está desmantelando completamente las protecciones ambientales en todos los sectores. Y si bien todos los títeres de la estructura de poder que han ocupado la Casa Blanca han participado en políticas de destrucción ambientales, el presente elenco de personajes ha completamente reseteado los límites en relación a la política de saquear, robar y contaminar hasta que no quede nada. Y otros gobiernos también lo hacen. Después de todo, esto es un verdadero circo global de la locura. Y estudios científicos prueban que aquellos adictos al poder y al control tienen alteraciones cerebrales las que se desarrollan aún más, alteraciones que alimentan sus obsesiones y adicciones, sin consideración por las consecuencias. De manera similar a un cáncer, el que no considera las consecuencias de matar a su anfitrión, lo que por supuesto es un suicidio autoinfligido. Acerca del cáncer de la sociedad industrializada militarizada, la serpiente que metafóricamente continúa a comerse su propia cola en el vano intento de sobrevivir un poco más. Este artículo del Los Angeles Times y de otras fuentes. Estadios vacíos y estacionamientos que rebalsan de autos sin vender, producto del impacto económico del coronavirus. Estacionamientos de autos en incontables lugares están siendo llenados al máximo con vehículos nuevos y de alquiler que ya no tienen una función en la corriente dirección en la que se mueve la sociedad. No se puede producir de manera perpetua en un planeta finito con recursos finitos. Este paradigma fue una sentencia de muerte. Nunca fue sostenible desde el principio. Otro titular del Atlantic.com y de otras fuentes. El colapso bancario que se avecina. De este informe, el sistema financiero de Estados Unidos sucedería, estar al borde de la calamidad. Y esta vez es posible que no lo podamos salvar. Cadenas de abastecimiento rotas, desempleo de récord, pequeños negocios que cierran. Todos estos factores son serios y podrían llevar a Estados Unidos a una profunda y prolongada recesión. Podríamos estar al borde del precipicio de otra caída y esta podría ser peor. No peor. Más bien, el final de lo que ha sido. Ningún podría sucedería. Cuando saltas de un edificio de 100 pisos, no es que podrías lastimarte. Te vas a lastimar. Y este es el rumbo en el que estamos. ¿Cuántos aún compran la mentira de que los mayores desafíos que enfrentamos son el COVID-19 y malos manejos de los bancos? No, la ola que se cierne sobre nuestras cabezas colectivas es mucho más grande. Y tenemos esto de múltiples fuentes. Se aproxima un colapso del dólar. Del informe. La era del excesivo privilegio del dólar como la principal moneda de reserva mundial se acerca a su final. Muchos no comprenden por qué tantos países alrededor del mundo nos envían recursos que ellos necesitan. Lo hacen porque después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar fue impuesto como moneda de reserva en todo el planeta. Cuando el mundo supo que Estados Unidos no tan solo tenía armas nucleares, sino que estaba dispuesto a utilizarlas sobre inocentes poblaciones civiles, y eso es exactamente lo que sucedió en Japón, la narrativa oficial acerca de los motivos para la aniquilación nuclear fue una mentira diseñada para cubrir las verdaderas agendas, una de las cuales era la de imponer al dólar como moneda de reserva mundial. Y así, quienes imprimen la cantidad de dólares que desean de la nada misma, controlan al mundo. Y esto, hasta el momento, ha incluido una casi total manipulación de la percepción del público de cuál es la realidad. Pregunta. ¿Quién es el próximo en la lista a quien el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a atacar con armas nucleares? Muchas más graves y urgentes noticias en unos instantes. Antes, a todos y cada uno de los individuos que están haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse informados, por despertar a otros y por ayudar a torcer la dirección de la marea, gracias. Más de lo que puedo expresar.
Son nuestros esfuerzos colectivos los que aún pueden hacer una diferencia. Les habla Dane Wigington. Esta es la hora semanal de noticias Global Alert News, episodio número 253 del 13 de junio del 2020. Transmisión que cubre temas a los que debemos enfrentar si es que vamos a tener alguna posibilidad de cambiar de dirección. Esta hora de noticias libre de anuncios comerciales es traída a ustedes por Geoengineering Watch y pagada por Geoengineering Watch. Este programa es transmitido en el norte de California en las frecuencias de 1670 AM, 104.9 FM y 105.7 FM, sábados por la mañana de 6 a 7 y repetida los domingos por la mañana, mismo horario. Este programa es también retransmitido en la costa este por la cadena de radio PRN los miércoles a las 14 horas hora del este. Transmisiones anteriores de esta programación pueden ser encontradas en la página web de geoengineeringwatch.org, también en español. Los últimos materiales de Geoengineering Watch para ayudar a despertar a otros pueden ser pedidos en nuestra página a cambio del costo aproximado de producción y envío. Materiales impresos son exponencialmente más efectivos que cualquier simple comunicación verbal, y en estos tiempos de preocupación y distanciamiento social, estos materiales pueden ser enviados por correo. También pueden enviar los links a estos materiales desde sus computadoras, desde donde pueden ser descargados e impresos de forma gratuita, también disponibles en español. En Geoengineering Watch ya hay más de 2.700 artículos y publicaciones a las que pueden acceder. Para comprender y compartir en otros idiomas que no sean inglés, pueden utilizar Google Translate. Tenemos secciones completas de artículos sobre incendios de diseño, sequías de diseño, inviernos de diseño, y mucho pero mucho más. Seleccionen la información más apropiada para ser enviada a distintos individuos, grupos, agencias y funcionarios electos e informen a estos de la situación y del hecho de que ahora sabemos que ellos lo saben y que ya no tienen excusas para pretender de que no lo sabían. Está en todos nosotros el llegar a una masa crítica de conciencia. Esta es la única forma de avanzar en esta lucha. Solo con un ejército de los despiertos tenemos alguna posibilidad de cambiar de dirección. Y entre los despiertos necesitamos a nuestros hermanos en el ejército, dentro de las agencias de inteligencia, de cumplimiento de la ley, pues aquellos en el poder no podrían hacer lo que hacen sin el apoyo activo o pasivo de la población. Y esto debe cambiar. En el presente rumbo, todos estamos participando de nuestra propia destrucción, y este esfuerzo va a precisar de todos nosotros. Haz escuchar tu voz, mientras aún quede tiempo para hacer una diferencia. Regresemos a los titulares y más noticias sobre Gran Hermano, cómo este nos vigila y sus preparativos. Legisladores quieren saber por qué el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, utilizó drones militares para vigilar manifestantes. Y aquí hay algunas preguntas adicionales. ¿Por qué Homeland Security compró más de 2.000 millones de balas calibre militar punta hueca en el 2012? ¿Y por qué el Censo de Estados Unidos del 2010 tomó el posicionamiento satelital, GPS, de toda residencia del país? En el caso de mi residencia, el encargado del censo saltó un portón con candado y atravesó casi 2 kilómetros de bosque para tomar el posicionamiento satelital de mi puerta. 2 veces. No una, 2 veces. Mis preguntas al departamento de censos no generaron ninguna respuesta. No dieron ninguna explicación de los motivos de este posicionamiento satelital. Unan los puntos. Regresando al colapso en vías de desarrollo. Primer titular. Sorpresa. La Oficina de Trabajo y Estadísticas admite a otro informe falso de estadísticas laborales. En realidad, no es ninguna sorpresa. Otro titular. Jim Cramer. La pandemia llevó a una de las mayores transferencias de riqueza de la historia. Piratas llenándose los bolsillos con metal mientras el barco se hunde con ellos a bordo. Otro titular. Nueva evaluación predice la peor recesión global desde la Segunda Guerra Mundial. El pasado no tiene ninguna relevancia respecto de dónde estamos en este momento. Estamos en territorios completamente sin explorar. Tengan esto presente. Otro titular. El Banco Central Europeo prepara plan para bancos en problemas por la ola de deudas tóxicas relacionadas al coronavirus. Otro titular. Starbucks dice haber perdido ingresos por $3.000 millones tan solo en el último cuarto debido a la pandemia. Otro titular sobre Starbucks.
El gigante del café Starbucks planea cerrar hasta 400 negocios al intentar prepararse para una América post-pandemia. La punta del iceberg. Otro titular. La economía mexicana se contrajo un 17% tan solo en abril, dice ministro de Finanzas. Otro titular. En Boeing, las cancelaciones de aviones continúan a superar nuevos pedidos. Otro titular. Lufthansa dice que hasta 26.000 empleados están en riesgo de perder su trabajo. Pregunta. ¿Por qué entonces algunos días hay tantos aviones en nuestros cielos volando en rutas no comerciales? ¿Cuán difícil es ver este elefante en los cielos, el cual claramente es la ingeniería del clima? Lo que la comunidad de científicos climáticos dice que es exactamente lo que veríamos si es que gobiernos alrededor del planeta deciden llevar a cabo la geoingeniería sobre el planeta, cosa que han estado haciendo por ya más de 70 años sin el conocimiento ni consentimiento del público. Y aún el público, tomado como un todo, se rehúsa a reconocer al elefante en los cielos. ¿Cuándo es que cambiará esta situación? Otro titular. Acciones de compañías ferroviarias en valores altos de récord mientras colapsa el tráfico ferroviario. Eso no tiene mucho sentido, ¿no es así? De nuevo, esto es la serpiente comiendo su propia cola. La bolsa de valores continúa a subir en medio de todo este colapso. ¿Por qué? Porque las bolsas de valores no se basan en la realidad. Las bolsas son herramientas de la estructura de poder, artificialmente infladas con dinero fiat impreso de la nada misma para pacificar a las poblaciones hasta el amargo y brutal final. Necesitamos una nueva definición de lo que es el progreso. Más sobre esto en unos instantes. Vayamos a lo más importante de la situación, el colapso de la biosfera. De múltiples fuentes, niveles de CO2 suben marcadamente a pesar de los cierres por COVID-19. Y esto ni siquiera toma en consideración a las liberaciones de metano. Científicos hallan que la crisis del coronavirus ha tenido poco impacto en la tendencia general a su concentración en la atmósfera. Y de nuevo, esto no considera la concentración de metano, lo que es un problema mucho mayor. Niveles de dióxido de carbono han alcanzado nuevos récords este año a pesar del impacto de los efectos globales de la crisis del coronavirus. Otro titular del Denver Post de hace una semana. Denver alcanzó una nueva temperatura alta de récord este viernes con unos abrasadores 36 grados centígrados. Ese es el registro oficial. Creemos que la temperatura real a nivel suelo fue de más de 38 grados centígrados en muchas localidades de la zona. De AccuWeather.com. Utilizar geoingeniería solar para ayudar a enfriar el planeta puede significativamente afectar el recorrido de las tormentas. Por supuesto. ¿Cómo puede esto no afectarlo todo sobre el planeta? De este informe. Recorridos de tormentas debilitados en ambos hemisferios podrían resultar en tormentas invernales más débiles, pero también en un clima más estancado, lo que sucedería afectar las olas de calor. Por supuesto que un clima estancado va a afectar las olas de calor. Esto sería así en todas las temporadas y ahí está de nuevo, estos términos que tanto detesto. Esto podría afectar la ventilación del aire contaminado. Esto significa que la polución quedaría sobre el lugar. También podría contribuir a un debilitamiento del ciclo hidrológico. Menos lluvias, que hemos dicho en Geoengineering Watch por ya tantos años. La ingeniería del clima es singularmente el mayor factor causal de sequías en todo el planeta, con reducciones en precipitaciones de forma regional. Estos no son buenos cambios, dice el informe, comparados con el clima histórico al que estamos acostumbrados. Así es, una completa ruptura de los sistemas vitales del planeta. Es un artículo cubierto por múltiples fuentes y aún sin reconocer el elefante en los cielos de la ingeniería del clima, cosa que ha estado sucediendo durante ya más de 70 años. Y por supuesto está este detalle, el que tampoco es mencionado. Las liberaciones de la ingeniería del clima están contaminando cada respiro que damos. Otro titular de Detroit Free Press y de otras fuentes. Ciclón tropical cruza por sobre el lago Superior por primera vez en la historia. Territorios sin explorar. Allí es donde estamos.
Y tenemos este informe de la semana pasada de IQweather.com. Veterano de la Marina mantuvo una protesta silenciosa durante 3 horas con una temperatura de 38 grados centígrados, lo que hizo que las suelas de sus zapatos se derritieran. El informe dice que, con un calor sofocante de 38 grados, el veterano de la Marina de Estados Unidos, Todd Wynn, estuvo de pie, inmóvil, durante 3 horas, con su boca vendada como forma de protesta por la muerte de George Floyd. La escena tuvo lugar el viernes frente al Capitolio del estado de Utah en Salt Lake City. Por supuesto, este artículo es importante y significativo en muchos niveles, pero quiero referirme al factor del calor. Tenemos 38 grados centígrados en Salt Lake City y muy cerca de allí este titular, de múltiples fuentes. Rara tormenta de nieve en junio cubre Colorado Springs y partes de Wyoming. El informe dice que, luego de temperaturas veraniegas, una rara tormenta de nieve en junio cubrió varios estados. Recuerden, este evento de invierno de diseño tuvo lugar mientras que las temperaturas en lugares cercanos dentro del estado estaban en registros altos de récord cerca de los 38 grados centígrados. Por favor, busquen dentro de la sección de inviernos de diseño en la página web de Geoengineering Watch. Evento completamente fabricado. Altamente destructivos eventos de latigazo climático se están convirtiendo cada vez más en la regla. Y aun cuando nuestros cielos se asemejan a algo de otro planeta, completamente cubiertos con aerosoles altamente tóxicos, dispersados por aviones partícipes de actividades de geoingeniería, pocos parecen darse cuenta. Y desafortunadamente, esto parece importarle a aún menos. De Bloomberg y de otras fuentes, Miami pronto estará bajo el agua. Su agua potable puede acabarse antes. El informe dice que, al subir el nivel del océano, agua salada es empujada dentro de la piedra caliza, creando una línea de sal que avanza tierra adentro por el suelo del acuífero. Los pozos de agua del condado son en esencia sorbetes gigantes que toman agua desde 20 a 30 metros debajo de la superficie. A medida que el frente de agua salada avanza hacia el oeste a través del acuífero, va alcanzando estos pozos y los envuelve en agua salada, amenazando con inutilizarlos en rápida sucesión. No hay ninguna duda de que van a quedar inutilizados. Siguiendo con el artículo. Ampliemos un poco más el panorama. Los problemas del agua potable en Miami son tan solo una faceta de los problemas en aumento causados por el cambio climático. Lo que en términos científicos es mejor descrito como abrupto colapso climático. Siguiendo con el artículo. Problemas que los funcionarios deben identificar, descifrar y combatir. Estos incluyen nuevas enfermedades como el Zika, mayor frecuencia en florecimientos tóxicos de algas, playas en proceso de desaparecer, olas de calor, la creciente amenaza de un colapso en precios de las propiedades y la eventual necesidad de reubicar personas más lejos de la costa. Esto no es eventual, está sucediendo ahora, en muchos lugares alrededor del planeta. Y de NBC Miami, este artículo relacionado. Estados Unidos diagrama un plan de $4.600 millones para proteger a Miami de impactos climáticos. De este informe. El gobierno federal propone un plan de 4.600 millones para proteger las zonas bajas de Miami de los efectos del cambio climático, incluyendo la construcción de millas de murallas costeras. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército dio a conocer el viernes un plan de proteger mediante murallas a esas áreas de una suba del nivel del mar que podría llegar a unos 4 metros de altura. El Miami Herald informó que el plan está diseñado para proteger de inundaciones a decenas de miles de casas y negocios. De nuevo, ¡qué circo de idiotez y de locura! Vamos a construir murallas por las costas de todo el planeta, colocar decenas de millones de bombas de agua en el Ártico, construir diques subacuáticos para evitar que los glaciares vayan a parar al mar en la Antártida. Esto es completa fantasía e idiotez, diseñada para hacer que las poblaciones piensen que alguien, en alguna parte, está llevando mágicamente a cabo todas estas acciones para hacer que sus vidas puedan continuar normalmente hacia el futuro, indefinidamente. Es una completa fantasía. Es importante, en relación a la suba en el nivel de los mares, considerar y recordar que la velocidad de suba de los mares en la historia geológica reciente de la Tierra, tan solo hace unos 12 a 14.000 años atrás, puede haber sido de varios metros por década, y en este momento
se está desarrollando un escenario de aceleramiento en la suba del nivel del mar. Basándonos en todos los datos paleolíticos disponibles, los últimos 10.000 años probablemente hayan sido los más estables en los 4.500 millones de años de la historia del planeta. Los previamente estables niveles de los mares, este milagroso equilibrio, ahora ha sido completamente roto. Más titulares sobre este tema. De climatenewsnetwork.net. Siberia se seca mientras sus bosques arden y el clima se calienta. Allí se está dando un cataclismo en curso con el descongelamiento del permafrost, el que está liberando metano. Sobre este tema, de phys.org y de otras fuentes. Nuevo estudio revela grietas debajo de gigantescos cráteres que liberan metano. Si quieren ver con sus ojos cuán malo es esto, busquen cráteres de metano en Siberia. Van a quedar absolutamente choqueados con las imágenes que van a ver. Y si quieren saber por qué el metano es un problema tan grande, cosa de la que la comunidad científica no habla lo suficiente, debido a que no quieren que el público entienda la gravedad de lo que está sucediendo, en un horizonte de tiempo de 10 años, el metano es entre 100 y 120 veces más potente que el CO2 como gas invernadero. Hay suficiente metano en depósitos congelados de hidratos y clatratos como para convertir a este planeta en una roca sin vida. Un planeta hermano a Venus. Es por eso que el metano es un problema. El informe dice que un estudio científico publicado en Science en el 2017 describía cientos de cráteres de varios kilómetros de ancho en el fondo del mar de Barents. Hoy, hay más de 600 sitios identificados dentro y alrededor de estos cráteres, desde los cuales este gas invernadero es constantemente liberado dentro de la columna de agua, el cual luego migra a la superficie y de allí a la atmósfera. Otro estudio publicado el mismo año mapeó varias protuberancias de unos 500 metros de diámetro en el fondo del mar de Barents. Estas protuberancias son consideradas señales de expulsiones en ciernes del metano que ha creado los cráteres. Masivo problema. Efecto dominó. Bucles de retroalimentación sobre el planeta. Más sobre esto en unos instantes. De múltiples fuentes. Derretimiento. El cambio climático puede ser un enorme problema para la infraestructura de Rusia en el Ártico. Regresando al derrame de petróleo que cubrí la semana pasada. Un masivo derrame en el Ártico. ¿Acaso cosas como este derrame van a ralentizar el progreso de las civilizaciones industrializadas militarizadas? En el caso del Ártico, debido a que al descongelarse el permafrost, la infraestructura sobre él se está rompiendo y liberando materiales tóxicos. Pero, ¿acaso esto está ralentizando lo que hacen los gobiernos? No. Del The Guardian del Reino Unido. Trump ordena crear una flota de rompehielos en una puja por los recursos del Ártico. Saqueemos, robemos, devastemos y contaminemos hasta que no quede nada. De este informe. Presidente ordena planes para el Ártico en 60 días. Trump ha ordenado la construcción de una flota de rompehielos y bases para perseguir los intereses de Estados Unidos en el Ártico y en la Antártida. Y los ocupantes de la Casa Blanca, presentes y previos, nada más que títeres de la estructura de poder. Otro titular. Estados Unidos avanza con plan de acabar con protecciones a pájaros silvestres. Tan solo ejemplos de lo que está sucediendo por todas partes. Hay más de 100 de esta clase de titulares, los que cubren varias leyes ambientales que están siendo desguazadas. De este informe, la administración Trump avanzó con planes para desmantelar una ley de hace más de un siglo, la que protege a la mayoría de las especies de pájaros silvestres de Estados Unidos, a pesar de advertencias de que millones de pájaros sucedería, morir como resultante. Dan Ash, ex director del Servicio de Vida Silvestre y científicos independientes, advirtieron que esto sucedería, causar un enorme aumento en la mortandad de pájaros en un momento en el que las especies en toda Norteamérica ya están en marcado declive. Fuentes industriales ya matan entre 450 y 1.100 millones de pájaros al año. Otro titular sobre el mismo tema. Trump abre santuario marino a la pesca comercial. Sí, capturemos lo que queda antes de que los océanos estén completamente muertos. Ese es el plan. De UPI y de otras fuentes. Estados Unidos está 24º en nueva lista del 2020 de desempeño medioambiental. De este informe.
Estados Unidos está 24º en la lista, el peor índice entre las democracias más pudientes. El relativamente pobre ranking refleja los crecientes problemas medioambientales y de sustentabilidad de la nación, incluyendo el dejar sin efecto reglas de la Administración de Protección Ambiental y relajamiento en la implementación de leyes de protección de aire y agua por parte de la administración Trump, dicen expertos. Los factores que están ocultando la verdadera extensión de la desintegración del clima del planeta son las altamente tóxicas y destructivas operaciones de ingeniería climática en conjunción con la falsificación de datos climáticos. Sobre esto, veamos este titular. Mayo del 2020 es el mayo más caluroso en los registros. Y estos récords van a seguir siendo superados, a pesar de los intentos por ocultarlo. De la BBC y de otras fuentes. Cambio climático. Mayo fue el mes con mayor cantidad de días soleados en la historia de los registros del Reino Unido. Mayo fue el mes más soleado en los registros y primavera fue la primavera más soleada, dijo la Oficina de Meteorología del Reino Unido. La ingeniería del clima está reduciendo drásticamente la capacidad natural del planeta de hacer nubes. ¿Cómo puede ser bueno esto? Una rápida aclaración para aquellos que están en zonas consistentemente cubiertas. Por favor, escuchen lo que dije. La ingeniería del clima está reduciendo la capacidad del planeta por crear nubes naturales. Esto no significa que no haya áreas que estén constantemente cubiertas, pero esa cobertura es cada vez más artificial y cada vez más tóxica, resultante de operaciones de gestión de la radiación solar. La aproximación farmacéutica para los sistemas vitales del planeta, y todos pagaremos el precio de continuar estas operaciones. Este informe dice, este mayo, con registros de sol y calor de récord, es aún más extraordinario, pues sigue a un invierno con registros récord de lluvias. Los meteorólogos dicen estar asombrados ante el repentino cambio de extrema humedad a extrema sequedad. Bienvenidos a la ingeniería del clima. Los científicos dicen que el reciente clima del Reino Unido no tiene precedentes y causa asombro. Esto es porque el jet stream ha fijado este buen clima sobre el lugar, así como fijó sobre el lugar al clima del invierno. Bienvenidos a la acción de los calentadores de la atmósfera como Sir HARP, los que calientan a la ionosfera creando zonas de alta y baja presión y así direccionando las corrientes aéreas de gran altura. Todo ello parte de la ingeniería del clima. La profesora Liz Bentley, directora ejecutiva de la Sociedad Meteorológica del Reino Unido, le dijo a BBC News, ver estos cambios climáticos pasar de un extremo a otro en tan poco tiempo no tiene precedentes. Esto me preocupa. Normalmente no se ven esta clase de cosas. Señora Bentley, por favor, reconozca al elefante de la ingeniería climática en los cielos. Los académicos precisan encontrar su coraje y dejar de traicionar a la especie humana y a toda la red de la vida al pretender que la ingeniería del clima no está siendo llevada a cabo. Teniendo esto presente, veamos este titular de voiceofaction.org y de otras fuentes. El colapso de la civilización es el más probable de los desenlaces, dicen eminentes científicos. Finalmente, una confirmación en alguna medida por parte de la comunidad científica. Del informe, los más eminentes científicos climáticos y biólogos creen que estamos encaminados hacia el colapso de la civilización y que puede ser demasiado tarde para cambiar de dirección. Y dicho sea de paso, ya atravesamos las barreras de contención. Siguiendo con el artículo. El más reconocido científico climático de Australia dice que ya estamos muy adentrados en la trayectoria hacia el colapso de la civilización, el cual puede que ya sea inevitable debido a que ya han sido activados 9 de los 15 puntos de inflexión climáticos conocidos que regulan el estado del planeta. Will Steffen, profesor emérito de la Universidad Nacional de Australia, le dijo a Voice of Action que ya existía la posibilidad de que hayamos desatado un efecto dominó de puntos de inflexión climáticos que podrían empujarnos, con reducción de emisiones o sin ellas, hacia un planeta menos habitable con un clima denominado Tierra Invernadero.
Stephen dice que en el mejor de los casos podría llevar 30 años transicionar a cero emisiones netas de gases invernadero y más probablemente entre 40 y 60 años. Pero cuando se trata de puntos de inflexión como ser el hielo marino del Ártico, sucedería que ya nos hayamos quedado sin tiempo. No hay dudas de esto, no es algo que se pueda apagar. Hemos atravesado la barrera de contención y vamos hacia el fondo del barranco. ¿Podrá alguien sobrevivir a este viaje? Esa es la pregunta que queda por ser respondida. El informe continúa. Evidencias nos muestran que también perderemos control sobre los puntos de inflexión de la selva amazónica, la capa de hielo del oeste de la Antártida y de la capa de hielo de Groenlandia en mucho menos tiempo que el que nos va a llevar a poder alcanzar cero emisiones netas, dijo Stephen. Y continuó diciendo, dada la inercia en los sistemas del planeta y el sistema humano, y la creciente diferencia entre el tiempo de reacción necesario para direccionar a la humanidad hacia un futuro más sustentable y el tiempo de intervención que nos queda para evitar una serie de catástrofes en sistemas climáticos, como ser el derretimiento del hielo marino del Ártico, y sistemas de la biosfera, como ser la pérdida del gran arrecife de coral y otros ecosistemas marinos, la conclusión es que ya estamos adentrados en la trayectoria hacia el colapso. De nuevo, todo esto es confirmación de lo que Geoengineering Watch ha estado intentando dar la voz de alarma por más de una década. Finalmente, alguna confirmación por parte de científicos mundialmente reconocidos. El informe continúa. Esto significa que el tiempo disponible que nos queda para intervenir se ha tornado más corto, en muchos casos, que el tiempo necesario para transicionar a un sistema más sustentable. El hecho de que muchas de las características del sistema del planeta que están siendo dañadas constituyen puntos de inflexión que bien pueden estar conectados a una cascada de otros puntos de inflexión, genera la más importante de las preguntas. ¿Acaso ya hemos perdido el control del sistema? ¿Acaso el colapso ya es inevitable? La semana pasada se nos informó que las principales zonas productoras de alimentos del planeta experimentarán sequías más extremas de lo que se había previsto, con el sur de Australia siendo uno de los lugares más afectados. De nuevo, los ingenieros climáticos controlan el grifo. Esto no significa que no habría sequías sin la ingeniería del clima, pero sí significa que están rompiendo todo el ciclo hidrológico. En este momento, ningún evento climático puede ser considerado natural. La ingeniería del clima ha roto totalmente los sistemas climáticos naturales del planeta. Más del informe. Stephen usó la metáfora del Titanic para describir cómo podemos atravesar puntos de inflexión más rápidamente que el tiempo que nos llevaría a reaccionar lo suficiente para poner bajo control nuestro impacto sobre el clima. ¿Cuántas veces hemos usado la metáfora del Titanic en Geoengineering Watch? ¿Cuántas veces dijimos que en este momento todos somos pasajeros en el Titanic de permanecer en el rumbo presente? Y en este escenario no hay lugar donde esconderse. Stephen mencionó lo siguiente. Si el Titanic se da cuenta de que está en problemas y precisa unos 5 kilómetros para disminuir su velocidad y cambiar de dirección, pero está a tan solo 3 kilómetros del iceberg, eso significa que ya está condenado. Más del informe. Un subtítulo del artículo. Esto es una amenaza existencial para la civilización. Stephen, junto con algunos de los más eminentes científicos climáticos del planeta, expusieron nuestro predicamento en los términos más crudos posibles en un artículo para el Journal of Nature. Hallaron que 9 de los 15 puntos de inflexión conocidos de la Tierra que regulan el estado del planeta ya han sido activados, y hay apoyo científico para declarar un estado de emergencia planetaria. Estos puntos de inflexión pueden desencadenar abruptas liberaciones de gases invernadero a la atmósfera, como ser las liberaciones de CO2 y metano. Finalmente, nombran a ese elefante en la habitación, causadas por el irreversible descongelamiento del permafrost del Ártico, cosa que mencioné antes en esta transmisión. Si este efecto de dominó puede tener lugar y un punto de inflexión global no puede ser descartado, eso significa que estamos ante una amenaza existencial para la civilización, escribieron los científicos. Es mucho más que eso. Es una amenaza existencial para toda la red de la vida sobre este planeta. Continuando con el informe.
Ninguna cantidad de análisis de costo-beneficio podrá ayudarnos. Precisamos cambiar nuestra aproximación al problema climático. Esto quiere decir que debemos cambiar completamente nuestro rumbo. ¿Cuántas veces he dicho esto? Finalmente, alguna confirmación por parte de la comunidad científica. Continuando. La evidencia provista tan solo por los puntos de inflexión sugiere que estamos en una situación de emergencia planetaria. Son graves los riesgos y la urgencia de la situación. Stephen también es el autor principal del muy citado escrito científico del 2018 titulado Trayectorias del sistema de la Tierra en el Antropoceno. Antropoceno significa la era del hombre, en el que halló que aún alcanzando las metas del Acuerdo de París de no superar los 2 grados centígrados de aumento en las temperaturas, no podemos excluir el riesgo de que una cascada de bucles de retroalimentación sucedería, empujar al sistema de la Tierra dentro de un camino hacia lo que se denomina Tierra invernadero. Es mucho peor que esto. Podría llevar a un escenario de síndrome de Venus, una roca sin vida flotando en el espacio. Y para dejarlo asentado, datos sin manipular ni censurar indican que probablemente ya hemos superado los 3,5 grados centígrados de aumento en las temperaturas respecto del inicio de la revolución industrial. Continuando. Stephen es una autoridad global en el tema de los puntos de inflexión, los que son proclives a bruscos cambios si son empujados lo suficientemente fuerte por cambios en el clima, como ser el colapso climático que ya está teniendo lugar. Estos puntos de inflexión podrían llevar la trayectoria del sistema fuera del control humano. Subas adicionales en las temperaturas se irían reforzando a sí mismas debido a bucles de retroalimentación en el sistema y su interacción con otros puntos de inflexión. Stephen describe esto como filas de dominós, y su preocupación proviene de que podemos ya estar en un punto de no retorno, donde el tumbar el primer par de dominós puede llevar a una cascada que tire toda la fila. Siguiente subtítulo del informe. Un aumento de 4 grados centígrados en las temperaturas haría que el planeta no pueda sostener más de 1.000 millones de personas. Del informe. El profesor Hans-Joachim Schellnhuber, director emérito del Instituto de Investigación de Impactos del Cambio Climático de Potsdam, una de las mayores autoridades mundiales sobre el cambio climático, dijo que si continuamos en el rumbo presente, hay un muy alto riesgo de que acabemos con nuestra civilización. Dijo que la especie humana sobrevivirá de alguna manera, pero destruirá todo lo que hemos logrado en los últimos 2000 años. Deténganse un instante. Este mundialmente renombrado científico ha dicho que la especie humana sobrevivirá de alguna manera. ¿En qué se basa esta afirmación? Respuesta: pensamientos ilusorios. De hecho, no hay ninguna base científica para llegar a la conclusión mencionada por él. Una vez desatado, un escenario de colapso climático no puede ser detenido hasta que el planeta llegue a un nuevo equilibrio. En este caso, un escenario hostil, incapaz de soportar sociedades humanas y muy posiblemente incapaz de sostener la vida tal como la conocemos. Continuando con este informe científico, Schellnhuber dijo en una reciente entrevista que el informe del IPCC, el que dice que podemos mantenernos debajo de 1,5 grados centígrados de aumento en las temperaturas, es, cita textual, ligeramente deshonesto, pues este se basa en quitar inmensas cantidades de CO2 de la atmósfera, lo que no es viable a escala global. Pero dijo que aún así era posible mantenerse debajo de los 2 grados centígrados de aumento con masivos cambios en las sociedades. Lo diré de nuevo. Todo lo que el informe acaba de decir es una mentira. Primero, no hay tecnología funcional existente para quitar mágicamente gases invernadero de nuestra atmósfera, gases como CO2, metano y óxido nitroso. Y segundo, como ya lo he dicho, ya estamos en un escenario de colapso climático fuera de control, tal vez con temperaturas ya por encima de 3,5 grados centígrados por sobre el inicio de la era industrial. El informe científico continúa con esta cita. Se está tornando abundantemente claro que este sistema es incompatible con el buen funcionamiento de un sistema terrestre a nivel planetario. Este sistema, y con sistema se refiere a la sociedad industrializada militarizada, está socavando el bienestar de personas y sociedades, aún en los países más pudientes. En la presente trayectoria del sistema actual, el colapso
es el más probable de los desenlaces. ¿Cuántas veces hemos dicho esto en geoengineeringwatch.org? Y ahora, esta confirmación. Y tengan presente que la ingeniería del clima está atizando aún más las llamas de este proceso. Enfriamientos regionales tóxicos de corta duración al costo de un aún mayor calentamiento generalizado. Otro subtítulo de este informe científico. No es posible un eterno crecimiento. Graham Turner, ex investigador científico de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth de Australia, le dijo a Voice of Action que de no cambiar el sistema actual, sus modelos arrojan un colapso del sistema global, comenzando ahora y culminando en la década siguiente. Turner dijo que era difícil predecir una cronología de los acontecimientos, pero que creía que hay fuertes evidencias de que estamos en estadios tempranos del colapso en este mismo momento. No hay dudas de esto, ninguna duda. Tenemos un colapso de insectos de entre el 80 y el 90%. Las zonas de pesca están colapsando, los cultivos están colapsando, la capa de ozono se está desintegrando. Tenemos problemas nucleares con Fukushima y 450 plantas nucleares más, las que inevitablemente van a entrar en fusión descontrolada. No estamos en estadios tempranos del colapso. Estamos entrando en los estadios finales del colapso. El científico continuó diciendo que poderosos intereses creados, combinados con una población muy dispuesta a negar los problemas, abruman a aquellos que están intentando promover verdad y hechos. Turner también dijo que los cambios absolutamente inmensos requeridos para un futuro sustentable son demasiado difíciles de siquiera contemplar para la vasta mayoría. El Centro Nacional para una Restauración del Clima, basado en Australia, ha estado publicando durante años informes que advierten que la ciencia indica nos dirigimos hacia un colapso civilizacional. Sus informes han criticado a la comunidad científica, incluyendo al IPCC, por dibujar hacia abajo los riesgos del cambio climático, en particular los puntos de inflexión y el factor de riesgo existencial para la civilización. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en Geoengineering Watch? ¿Y por qué le ha llevado tanto tiempo a la así llamada comunidad científica comenzar a decir la verdad? Extracto final de este informe. El mundo está encaminado hacia el desastre. Las instituciones de Naciones Unidas, encargadas de ciencia climática y de establecer políticas, no están a la altura de sus responsabilidades y jamás han examinado ni informado sobre los riesgos existenciales, dice este informe científico. De nuevo, esto es una confirmación de lo que Geoengineering Watch ha estado diciendo desde nuestro mismo inicio. La comunidad científica, controlada por la estructura de poder, ha fracasado en decir la verdad al público. El colapso es inminente. Pero esperen, la tecnología nos salvará, ¿no es así? Aquí tenemos un titular de la semana pasada de completa fantasía y pacificación del público, de Reuters y de otras fuentes. Ha llegado el momento de construir un sistema energético del siglo XXI. El informe dice, energías limpias, duraderas y flexibles proveen de una elección estratégica y segura, mientras que se destinan 8 trillones de dólares a paquetes de estímulo para la crisis del coronavirus. ¡Qué masivo paquete de propaganda por parte de la estructura de poder! El informe continúa diciendo que tecnologías renovables pueden ser incrementadas de forma relativamente rápida, ayudando así a revitalizar industrias y crear nuevos puestos de trabajo. Estamos ante un cruce de caminos, pero las elecciones son claras. Sistemas de energías renovables proveen de seguridad en tiempos de incertidumbre, así como de soluciones amigables con el clima, las que son urgentemente necesarias en todo el planeta. Total engaño. No, la tecnología no nos va a salvar. Continúa a martillar los clavos dentro de nuestros ataúdes colectivos. Aquellos que sinceramente quieren saber la verdad sobre las así llamadas energías renovables, por favor, tómense el tiempo de ver el reciente documental titulado Planeta de los Humanos. Y yo utilizo energía renovable y lo vengo haciendo desde hace más de 20 años. ¿Acaso es una mejor opción que la quema directa de hidrocarburos para generar electricidad? Absolutamente. Claramente es una mejor opción, pero aún así no es otra cosa que extender el paradigma de los combustibles fósiles.
no es, entre comillas, renovable en el verdadero sentido de la palabra, en absoluto. Entonces, ¿cómo definir el progreso? Exactamente. Necesitamos redefinir lo que es progreso. Consideren este nuevo informe del biólogo, químico y científico de la alimentación, George Tsakraklides. Mientras el planeta se aproxima cada vez más a un apocalipsis climático y la sexta gran extinción está tornando mudas a nuestras selvas, los humanos continúan a marchar en la dirección equivocada. Más consumismo, mayor huella de carbono, mayor impacto sobre el planeta. Y si bien como especie nos estamos comenzando a dar cuenta de que hay algo que está mal con nuestra sociedad, fundamentalmente mal con nuestro modelo económico, hemos aceptado que somos incapaces de cambiar el estilo de vida que sabemos está destruyendo al planeta. Dicho sea de paso, un planeta del que todas nuestras vidas dependen. El informe continúa. Este comportamiento es muy similar al de un adicto. Estos saben que lo que hacen es autodestructivo, pero igual continúan a hacerlo. Además de su incapacidad de abandonar el placer que su adicción les causa, también han perdido la confianza en sí mismos que precisan para hacer el esfuerzo por detenerse. Han perdido su esperanza en la humanidad. Empero, a la par de nuestra adicción, hemos estado alimentando un gran autoengaño en lo referente a qué es el progreso. De hecho, nos hemos estado engañando respecto de que estamos progresando. Cada nueva generación ha crecido con la falsa percepción de que está mejor que la generación anterior. Que a medida que nuestra civilización avanza, esto implica mejor salud, mejor bienestar y mayor felicidad. Mientras que esto puede ser verdad si miramos factores macroeconómicos como ser expectativa de vida, podemos ver que estamos comenzando a fracasar en todos estos aspectos. Nuestra calidad de vida está disminuyendo rápidamente y esto puede verse en el hecho de que nuestra civilización está cada vez más enfocada en las formas en las que enmascarar y minimizar los efectos dañinos del progreso. Nuestra salud está en modalidad de crisis, con masivas partes de nuestra economía dedicadas a curar el costo físico y espiritual del así llamado progreso en las personas. Nuestros sistemas de salud, a modo de ejemplo, intentan seguir el ritmo a cada vez más casos de las, entre comillas, enfermedades del progreso, el cáncer y la obesidad. Y por supuesto que ahora también tenemos que lidiar con el escenario del COVID-19. No es una sorpresa el que estas dos enfermedades modernas sean un efecto colateral de nuestra crisis existencial y de nuestra pérdida de conexión con el mundo natural y con nosotros mismos. La obesidad es el resultado de la avidez de la humanidad, de la ansiedad, falta de propósito y necesidad de distracción, así como de un descenso dentro de un inconsciente hedonismo para con comidas no saludables que no guardan similitud con lo que nuestros cuerpos verdaderamente necesitan. El cáncer es resultante de nuestra destrucción de la naturaleza, lo que ha llevado a la contaminación con toxinas del ciclo alimenticio y a la contaminación de toda la biosfera. Tan solo miren hacia arriba y consideren lo que estos aviones están vertiendo sobre nosotros. Y consideren cuánto material se precisa para cubrir todo el horizonte. Material que está lloviendo sobre todos nosotros. Si no lo creen, salgan en alguna noche sin viento y apunten una luz brillante hacia el cielo. Y denle una mirada a lo que ven. Pareciera que nieva, tanto es el material que baja por la columna de aire. Continuando con este artículo. Podemos vivir más tiempo, pero esto gracias a nuevas tecnologías y medicamentos que ocultan los efectos de las enfermedades modernas. La realidad es que tenemos más enfermedades, aflicciones y más cosas por las que preocuparnos. La gente está cada vez más descontenta, con niveles de ansiedad y depresión de récord. Algunos de nosotros ignoramos esto, creyendo que es un efecto colateral benigno de una avanzada civilización que ha resuelto sus más importantes problemas: comida, agua, alojamiento, educación. Tan solo es que tenemos más tiempo para pensar sobre otras cosas, y es por eso que no somos felices. Pero eso no es totalmente cierto. Hay algo más, y se evidencia en el hecho de que nuestra ansiedad y depresión son mucho más profundas y tienen lugar en un plano existencial.
Todos estamos en una frenética búsqueda por una superación personal, por encontrar nuestro sentido, por encontrar iluminación. Es una señal de que la humanidad no tan solo se siente perdida, está perdida. Hay toda una industria de entrenamiento de cómo vivir, armada en torno a esto, y una cultura patológica por las redes sociales, la que apunta a decirle a la gente que no es lo suficientemente buena, física ni mentalmente. De la productividad al éxito en los negocios. Todos estamos intentando estar a la altura de nuestro avatar digital. Para empeorar aún más la situación, la tecnología nos ha hecho desconectarnos de la vida real y del momento que está sucediendo ahora, el ya, aumentando nuestra sensación de aislamiento, una separación del mundo que lleva a una crisis de identidad personal en todos y cada uno de nosotros. La humanidad está en una desesperada misión por encontrarse a sí misma, pero por algún motivo mira hacia adelante, dentro de la tecnología, cuando en realidad debería mirar hacia atrás, hacia lo que solíamos ser cuando éramos mucho más felices. No es de sorprenderse que hemos estado persiguiendo al progreso de la forma errada. Hay algo inherentemente mal en la forma en la que lo hemos estado definiendo. Hemos aceptado demasiados efectos colaterales de una sociedad más avanzada tecnológicamente. Nuestros modelos de progreso se han enfocado en aumentar comodidades en vez de bienestar, significado existencial y felicidad. La producción masiva de alimentos ha resultado en mayor variedad de opciones, pero en menor calidad en general. La educación ha acelerado nuestro desarrollo tecnológico, pero también nos ha aislado dentro de especializaciones que desatienden nuestra necesidad de convertirnos en humanos completos, los que se sientan más conectados a la imagen más grande de nuestra existencia. Nuestros detestables trabajos han pasado de fabricar cosas a manipular cosas, resultando en una pérdida de propósito y conexión personal con lo que hacemos, y de la sensación de causar un impacto a través de nuestro trabajo. Nuestros hábitos de compras no son más que una estrategia psicológica de distracción para rehusarnos a enfrentar la realidad de la vida, incluyendo la muerte y la pena, experiencias motivadoras y espirituales que hemos olvidado. La terapia de compras es un tranquilizante que anestesia nuestro miedo a morir, así como la profunda comprensión de que nuestras vidas son insatisfactorias. Para poder costearnos este hábito, algunos aceptamos trabajos corporativos bien pagos, los que llevan a cada vez mayor agotamiento, discriminación, explotación y aún mayor deshumanización y aislamiento a los que voluntariamente nos sometemos. Nos esforzamos hasta los límites de la salud física y mental. Para nada. Y en este proceso, nuestra maquinaria económica está destruyendo aún más del planeta mientras libera CO2, y aún así llamamos a esto progreso. Hemos estado haciendo progreso en la dirección equivocada, y esto a un costo masivo para la humanidad. Y, desafortunadamente, estamos por pagar aún más. Estamos en el proceso de sacrificar aún más de nuestra humanidad en el altar del así llamado progreso. Solo si nos detenemos y percibimos lo que hemos entregado, lo que hemos perdido, podremos cambiar de dirección, en vez de aceptar estos, entre comillas, efectos colaterales de un camino que percibimos como cubierto de pétalos de rosas. Este así llamado progreso nos ha dado una falsa percepción de que estamos mejor al enfocarnos sobre nuestras necesidades cotidianas, pero estamos mucho peor que antes, llevando vidas más desprovistas de significado. Y cuanto menos saludables estén nuestras mentes, mayor será el riesgo de sentirnos aún más separados de la naturaleza y continuar así con la destrucción de nuestro clima y de los sistemas ecológicos de los cuales somos parte. Estamos siendo atrapados dentro de un círculo vicioso. Muy profundo dentro nuestro, sabemos lo que significa progreso. Es lo que nos hace sentir contentos, sentirnos realizados. Progreso significa no tener conflictos con otros ni con uno mismo. Progreso significa sentirse en armonía con nuestro mundo. Progreso significa sentirnos satisfechos, sin tener que robar o destruir. ¿Acaso hemos llegado al final de la historia? ¿Acaso hemos llegado al último capítulo en la era del Antropoceno? La era del hombre, la que nos fue entregada por un así llamado progreso. Si la especie humana permanece colectivamente en el rumbo presente,
Hablando en términos matemáticos y estadísticos, la respuesta parece ser afirmativa. Pero ¿cómo podemos saber esto con absoluta certeza? No podemos saberlo. Si una masa crítica de nuestra especie se hace del suficiente coraje y fortaleza para enfrentarse a la creciente tormenta, frontalmente, ¿acaso no tendremos una posibilidad de salvar algo de los rápidamente declinantes sistemas vitales del planeta? No podemos saberlo, a menos de que lo intentemos, pero tal esfuerzo va a precisar de todos nosotros. Consideren esta cita de Jerome Grupman. La esperanza es una de nuestras emociones centrales, pero a menudo nos cuesta poder definirla. Muchos de nosotros confundimos esperanza con optimismo, una actitud predominante de que todo va a salir bien, pero la esperanza difiere del optimismo. La esperanza no surge del que nos digan debemos pensar positivamente, ni de escuchar un pronóstico excesivamente prometedor. La esperanza, a diferencia del optimismo, está basada en la nuda realidad. Como dice el proverbio, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Debemos colectivamente dar este paso, o más bien este salto. Si nos ponemos de pie juntos, sin ceder ante la creciente tormenta, aún podemos hacer una diferencia, aún en esta hora tardía. Y jamás debemos olvidarnos de esto. Nadie puede quitarnos nuestra voluntad. Nunca. Este es el mayor de nuestros regalos y nuestra única verdadera posesión. Nuestra única responsabilidad en esta vida es ejercitar nuestra voluntad honorable y virtuosamente. Haz escuchar tu voz en esta épica batalla por el bien mayor. Mira las sugerencias para activistas en el link dentro de la página de geoengineeringwatch.org para ver más sobre cómo puedes ayudar tú a avanzar en esta lucha. Debemos hacer que cada día cuente. El tiempo no está de nuestro lado. Hasta la semana próxima, les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.